día, Dios les bendiga, ¿cómo está? ¿Bien? Bien. Vamos a la palabra directamente ya. Ya oró el pastor, así que... ¿Sí? ¿Trajo su Biblia? Bien. Vamos a ver un tema importante para la iglesia y para cada creyente, que es la mente de Cristo. ¿Sí? Es un tema muy importante. Vamos a tomar un texto base, ¿sí? Que está en 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, y aprovechamos también para saludar a aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Dios les bendiga, ¿sí? Bien, el texto base es 1 Corintios 2, verso 16. ¿Lo tienen? Dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruiría? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? ¿Usted tiene la mente de Cristo? Otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Y quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo, dice esta versión. Ahora bien, para introducirnos en tema, ¿sí? Pablo viene hablando en el contexto del hombre natural y el hombre espiritual, ¿sí? Está hablando ese es el contexto de la carta, ¿sí? Que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu y el hombre espiritual sí juzga todas las cosas. Ese es el contexto de este capítulo. Pero ahora una pregunta para introducirnos en el tema de esta mañana. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Sí? No se puede tener la mente de Cristo si no hemos nacido de nuevo, si no tenemos un corazón nuevo, si no hay un estado de que pasamos de muerte a vida, un estado de regeneración, de santificación. No se puede tener la mente de Cristo si en la persona no hay una conversión, una nueva naturaleza, si no ha sido regenerada, ¿sí? Nosotros estamos en proceso de que hemos sido redimidos, que hemos nacido de nuevo y que aún así en el proceso de santificación seguimos siendo regenerados, ¿no? Seguimos siendo, pero al tener la mente de Cristo, usted y yo tenemos la capacidad y la facultad de pensar como Cristo piensa. Eso es tener la mente de Cristo. Y eso implica que podemos pensar como está a nuestro alcance, como creyente, como cristiano, pensar como Cristo piensa, ¿sí? Y actuar como Cristo actúa, ¿no? Porque en los evangelios vemos, en distintos evangelios vemos, en el evangelio de Juan, por ejemplo, cuando él dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces ahí vemos cuál es la mente de Cristo, es hacer la voluntad del Padre. Está a nuestro alcance poder hacer la voluntad de Dios y tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Cuando nosotros adoptamos la manera de pensar de Cristo, hoy es posible que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Pero cuando nosotros adoptamos la mente de Cristo, ¿sí? No cuando nosotros adaptamos, que eso lo vamos a ir viendo, ¿no? La mente de Cristo a nosotros y decimos, esto sí y esto no. Ese es el hombre carnal, que ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo vamos a ir desglosando en esta mañana. Tener la mente de Cristo nos lleva a tener acciones piadosas, puras, de amor. Nosotros ahora podemos pensar diferente porque, como dice Pablo a los Gálatas, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ese es un versículo muy, de esa carta, ¿no?, que estoy enseñando, es un versículo central, donde invita a vivir esa vida en Cristo y morir uno, ¿no? Mas ya no vivo yo, ¿no? Entonces, cuando nuestra forma de pensar es cambiada, es transformada por el Espíritu de Dios, de una mente natural pasamos a tener una mente espiritual. Y es ahí donde podemos vivir la vida en el Espíritu y tener la mente de Cristo. Por eso Hebreos 10:15 dice,
y percibir las cosas espirituales, porque dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. En Hebreos 10:15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? Entonces, también es importante saber diferenciar algo. La mente y el cerebro, si bien se vinculan, se relacionan, son dos cosas diferentes. El cerebro es un órgano vital que regula nuestro sistema nervioso, ¿no? Hay millones de neuronas que coordinan los pensamientos, procesan información por los sentidos que tenemos, ¿no? Por el olfato, ¿no? Por el tacto, ¿sí? Ese es el cerebro, ¿sí? El cerebro. Y mis hermanos, procesa información y también es increíble cómo una neurona estimula a la otra, genera un impulso eléctrico que viaja de célula en célula. Dios creó el cerebro y la mente humana. Ni toda la tecnología y la inteligencia artificial que hoy tenemos lograría igualar la capacidad de nuestra mente humana. ¿Sí? Entonces, el cerebro es algo que logra verse. Me recuerdo años atrás, cuando era un día lluvioso y bajo del colectivo corriendo porque llegaba tarde al trabajo. ¿Y qué me pasa? Resbalo y pego la cabeza contra el cordón. Y acá dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya me quedé ahí. Un momento estuve en el piso y una chica me levantó, pero tuve un momento así, inconsciente. Fueron esos minutos que quedé, porque di la cabeza contra el cordón. Me acuerdo que Héctor después me llevó al hospital Vélez Sarsfield, y de ahí me hicieron, ¿cómo se dice?, una tomografía y vieron ahí que no tenía nada. Gracias a Dios, ¿no? Dios me guardó. Y en ese momento me viene justo que estaba viendo todo, me viene este versículo. Tenemos la mente de Cristo, ¿no? Y ahí, pero eso me pasó. Entonces, el cerebro puede verse. Es más, los médicos cuando estudian un féretro, ¿no? Estudian lo que son, se ve, ¿no? Los sesos ahí. Entonces, el cerebro se puede ver, pero la mente no. La mente, la conciencia, solamente la puede ver Dios. ¿Sí? El cerebro, si bien se puede ver, pero la mente y la conciencia solamente la puede ver Dios. En Jeremías dice, yo Jehová, dice, escudriño la mente, el corazón, los pensamientos, dice, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. ¿Quién puede ver la mente, los pensamientos, si no es Dios? O sea, hasta ahí llega nomás, pero la mente y los pensamientos más profundos que hay en nuestro ser, que Dios ha creado, nos ha creado, lo puede ver Dios. Es más, en esta mañana Dios es el que está viendo tus pensamientos. Yo no lo puedo ver, pero Dios es omnisciente, ¿no? Y puede ver lo que hay en tu interior, en tus pensamientos. Entonces Dios creó la mente humana y como le decía, ni toda la tecnología ni toda la inteligencia artificial logra igualar lo que es la creación de Dios, el cerebro. Bueno, logra verse, la mente no, dijimos. Pero voy a leerlo, este versículo que recién lo parafraseé más o menos en otra versión. En la Biblia de las Américas este versículo dice así, Jeremías 17:10. Yo el Señor escudriño el corazón, pruebo, miren, los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces vemos que la mente es privada, es interna, pero también la mente y donde se generan los pensamientos, también eso repercute en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en cómo nos vinculamos con los demás. Eso repercute en nuestra conducta, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras capacidades cognitivas, nos permiten interactuar unos con otros
Y ahí es donde está la conciencia, pensamientos, estado de ánimo, ¿no? Abarca muchísimo lo que es la mente. Por eso es un tema muy, muy amplio hablar de lo que es la mente. Y en nuestra mente se fabrican, se elaboran los pensamientos, y es ahí donde nosotros ejecutamos las decisiones y las acciones que determinamos. Por eso dice, el proverbio dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión dice, dame, hijo mío, tus pensamientos, porque de ahí vienen nuestras acciones, de lo que pensamos, eso somos, ¿no? Entonces es importante, como el apóstol Pablo dice, ahora ustedes tienen la mente de Cristo, ¿sí? Pensamos, ¿no? Y lo que constantemente pensamos y está al control de lo que hacemos es la central de nuestras acciones, conductas, somos lo que pensamos, ¿sí? En otra versión, en la Reina Valera 1989, Jeremías 17:10 dice, yo Jehová escudriño el corazón, y miren esta versión lo que dice, y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Examino la conciencia, dice esta versión. Entonces yo voy a desplayar, más o menos para darle una introducción, esta predicación, esta enseñanza, en 3 puntos donde desenvuelvo, ¿no?, lo que es la mente natural, la mente carnal y la mente espiritual. 3 modos de pensar, ¿sí? Y vamos a desarrollar la mente natural. Miren. La realidad, mis hermanos, que la mente sin Cristo, cuando no es gobernada por Cristo, la mente del hombre es una mente reprobada. Que sin Dios, esa mente va en un declive, ¿sí? El hombre se corrompió detrás de la maldad, la perversión, el pecado, y el hombre entra en un estado de degradación. Por eso es importante. El pecado corrompe al hombre y desde el Génesis vemos cómo el hombre quiere dejar afuera a Dios de todo. En Génesis 6:5 dice, miren, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que, miren, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es una mente natural, una mente no regenerada. Y vemos cómo se rebela contra el Creador. Y del libro de Génesis, el libro de los orígenes, vemos tanto desde este capítulo hasta el capítulo 11 de lo que es la Torre de Babel, cómo el hombre se rebela contra el Creador, ¿sí? Sin Dios, el ser humano va en una degradación por su manera de pensar ya corrompida, va en un declive. Es más, Isaías dice, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, dice el profeta Isaías. Y más adelante, en otro capítulo, Isaías dice, sus pies corren para hacer lo malo, se apresuran a matar, solo piensan en pecar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No sabe, miren, no sabe dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos, dice el profeta Isaías, y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Vaya si no es lo que pasa en nuestra sociedad en nuestros días. Mirá una noticia de cómo un padre mató a su hijo adolescente. Sus pensamientos están así y no hay ni un momento de paz, ¿sí? De hecho, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo afirma lo que es la mente entenebrecida, el entendimiento entenebrecido. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracia, sino que se hicieron, se envanecieron. Es decir, en sus razonamientos, en sus pensamientos se envanecieron, sacaron a Dios del sistema. Hoy lo vemos, sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios de las universidades, porque quieren implementar sus propias leyes. Entonces hoy vemos lo que dice el apóstol Pablo, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero otra versión, en Nueva Traducción Viviente, le voy a pedir si me lo pueden poner, dice lo siguiente, en cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio,
comenzaron a inventar ideas necias, dice, sobre Dios. Como resultado, o sea, de eso, la mente les quedó en oscuridad y confusión. O sea, entenebrecido, dice, ¿no? La Reina Valera. Es decir, que todos tenemos un cierto conocimiento de Dios por la creación, dice la Biblia, podemos conocer a Dios por lo creado, ¿no? Todo en sí tenemos un cierto conocimiento, es más, nuestra conciencia, ¿no? Sabe que Dios existe, ¿no? Y los no creyentes empiezan a sacar a Dios, a desplazar a Dios de su vida. ¿Y cuál es el resultado? Está diciendo este versículo. ¿Qué leyó usted? Oscuridad y confusión. Ese es el resultado. Hay personas que tienen el entendimiento en oscuridad. Saben que Dios existe, pero abandonaron sus principios. Es decir, se envanecieron, ¿sí? Perdieron, dice, toda avidez. Después más adelante del capítulo vemos lo que dice, hay una lista larga, ¿no? Pero entenebrecido, ¿saben lo que significa? Es degeneración progresiva del alma humana. Degeneración progresiva del alma humana. Eso es el entenebrecido, ¿sí? Hay personas que no quieren a Dios en su vida y quieren sacarlo, como les decía, para implementar las leyes que hoy conocemos, que ya sabemos, que no quiero ser reiterativo, ¿no? Lo que es el aborto, el matrimonio igualitario. Es más, el profeta Isaías lo profetiza diciendo, ay, de lo que lo bueno le dicen malo, ay, de lo que cambian lo amargo por lo dulce, ay, dice, ¿no? Hay una serie de juicios en Isaías 5 cuando empieza a decir, ay, de lo que cambian lo amargo por lo dulce, dice Isaías, ¿no? Y los que cambian la luz por las tinieblas. Entonces el problema está plasmado en una sociedad en la cual vos y yo vivimos que ha perdido sus valores, que ha sacado a Dios, donde vemos una sociedad secularizada, ¿no? Que quiere sacar a Dios del circuito. Entonces, es lo que condena el apóstol Pablo. En una de sus cartas dicen, en Filipenses 3:19, van camino a la destrucción, dice. Su Dios son sus propios apetitos, dice. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan, miren, solo lo que piensan es en esta vida terrenal. ¿Qué vemos ahí? Una mente gobernada por los deseos y por los placeres. Una mente no regenerada. Una mente que siento, hoy vemos, ¿no? Esta tendencia que hay. Siento que soy un perro, ¿no? Y soy un perro. Claro, porque un pensamiento se puede refutar con otro pensamiento, pero un sentimiento es lo que siento y es lo que quiero ser. Un pensamiento lo podemos refutar, pero un sentimiento es lo que yo siento. ¿Se imagina que su hijo le diga, papá, no quiero ir a la escuela? Ah, hijo, haz lo que sientas. Y si siempre nuestras decisiones son en base a responsabilidad. Usted se pone en pie a las 6 de la mañana para ir a trabajar, porque es en base a una responsabilidad. Tenga ganas, sienta o no sienta. Usted se pone en pie y encara el día. ¿O no es así? Entonces vemos lo que está sucediendo y Pablo condena, ¿no? Comamos, bebamos, total, mañana vamos a morir. Se deja llevar por los placeres y deseos. Pensamientos que son equivocados, que afectan emociones, la inteligencia, que son decisiones que son infectadas, que son gobernados por deseos y pensamientos que son vanos. Por eso la mente tiene que ser regenerada, la mente tiene que ser reprogramada por Cristo para poder tener la misma manera de pensar de Cristo y cambiar nuestra mente, cambiar nuestras decisiones, cambiar nuestros hábitos. Por eso es importante cuidar nuestros pensamientos, nuestros hábitos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos. Constantemente cuidar nuestros pensamientos, de qué nos llenamos, de qué información recibimos, de qué se alimenta usted. ¿No? Si está todo el día con el noticiero de Crónica, un ejemplo estoy poniendo, ¿no? ¿Qué se alimenta? ¿Qué es lo que está escuchando? La Biblia dice que más bien nosotros los cristianos tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios, llenarnos, ¿no? De las cosas, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Eso es lo que nuestros pensamientos se tienen que alinear a la voluntad de Dios, porque sus pensamientos están mucho más elevados que los nuestros.
Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo estoy en el cielo, ustedes están en la tierra y nuestros pensamientos tienen que elevarse a buscar a Dios para alinearnos a su voluntad. Entonces esa es la mente natural. No percibe las cosas de Dios, no percibe, no le importa, ¿no? Las cosas de Dios. Pero hay otra cuestión un poco más, diría yo, ahí con una advertencia, ¿no? Lo que es una mente carnal. Porque la carne también ora, la carne también congrega, amén. Una mente carnal es una mente que adapta a Cristo a él, ¿no? Dice un 80% yo y un 20% Cristo. Esa es la mente ahí donde se forma un religioso, ¿sí? Porque dice, acá gloria a Dios y aleluya, pero allá, hasta acá el cigarrillo no, pastor. ¿Cómo? No voy a dejar eso. Entonces, ahí está aquellos que quieren adaptar la mente de Cristo a la de ellos. Y dicen, ¿no? De Cristo, no dicen más, ya no vivo yo, ¿no? Y Cristo vive en mí, sino que ellos quieren adaptar lo que les conviene. Y saben, el primer mandamiento, en uno de los mandamientos que Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y eso implica todo, hermano, todo tu corazón, todas tus capacidades, toda tu mente, todos tus pensamientos. Implica 4 factores que vemos ahí en ese mandamiento. Implica todo nuestro ser. Cuando nosotros le rendimos todo nuestro ser a Cristo, no es esto sí y esto no. No puede haber una dualidad, una dicotomía en el pensamiento, porque eso le pasaba al pueblo de Israel, ¿no? Y que lo tuvo que confrontar Elías. Si Baal es Dios, vayan y sírvanlo, pero ya dejen de estar en esas 2 maneras de pensar. Hay una dicotomía, una dualidad de pensamiento, donde en la iglesia soy una cosa y en casa soy otra. Hay una dicotomía, hay una dualidad de pensamiento, y esa es la mente carnal. ¿Sí? Hay una dicotomía, ¿sí? Como les decía. Y la Biblia lo llama también lo que es el doble ánimo, doble alma. ¿Sí? Literalmente significa eso. Entonces, vacila entre la fe y entre la incredulidad. Es vacilante. ¿Sí? No hay convicciones firmes, no hay convicciones sólidas. Es llevado por doquier, como dice Efesios, por acá, de acá para allá. ¿Sí? Ahí vemos la inconstancia de lo que es el doble ánimo. Hay una dualidad de pensamiento. Esto lleva a manifestar ¿qué? Los frutos que habla Gálatas, los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto que yo os ya lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces practican, ¿no? Las cosas de la carne, ¿sí? Practican. Y eso también se ve en el resultado de su conducta, de cómo viven. De cómo viven. Por eso la mente tiene que ser reprogramada, regenerada. La mente carnal, la misma Biblia dice, la mente carnal no puede agradar a Dios. Aún en su esfuerzo humano lo quiere hacer, pero aún la mente carnal no puede agradar a Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. No puede la mente carnal agradar a Dios. La mente carnal no puede tener dominio propio. Demonio propio tiene, ¿no? Esa mente. No puede tener dominio propio, porque el dominio propio es cuando nuestra mente tiene la mente de Cristo y está gobernada por el Espíritu Santo. Ahí es donde uno puede tener el dominio propio. ¿Sí? Entonces Romanos 8:5 dice, acompáñeme por favor, Romanos 8:5.
Porque los que son de la carne, ¿qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. No le pertenece, dice, si no está esa vida del Espíritu, esa regeneración, ese nuevo nacimiento, esa nueva mente y ese nuevo corazón que leímos en Hebreos, ¿no? Pondré, ¿no?, mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Por eso la mente carnal no puede agradar a Dios, ¿sí? Pero la mente espiritual es la mente de Cristo. Miren, Lucas 10:27, vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente para que nos quede. En otra versión lo voy a leer. Este es el mandamiento que le acabo de decir recién, pero en otra versión. Dice, el hombre contestó, Nueva Traducción Viviente, el hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante ver que abarca 4 factores, que es la mente, el corazón, el alma y nuestras fuerzas, ¿sí? Servimos a Dios con nuestras fuerzas, ¿sí? Ahí vemos cosas también que son intangibles, que son sentimiento, voluntad, ánimo, vitalidad también. Amar con todos nuestros pensamientos. Y esto sí que es tener la mente de Cristo, porque esta mente adopta al 100% cuando tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Adopta y no adapta. Adopta al 100% y tenemos una mente espiritual. Y ahora que tengo una mente espiritual, sí puedo agradar a Dios. Ahora que tengo una mente regenerada, transformada por el Espíritu de Dios, sí puedo tener dominio propio, ¿sí? El problema está cuando también pensamientos influyen también en nosotros, porque también Dios dice que nos ha dejado una armadura, porque dardos encendidos vienen a nuestra cabeza también. Y tenemos que apagar esos dardos ¿con qué? Con el escudo de la fe, ¿no? Cuando nos llenan de duda, de incredulidad, ¿cómo apagas esos dardos? Con el escudo de la fe. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, Efesios 6, ¿no? Entonces, ¿cómo apagás esos pensamientos que vienen como dardos encendidos a tu mente? Con el escudo de la fe. Lo vimos en la armadura, ahí búsquenlo después, repásenlo también. Pero también Pablo dice, ustedes no se tienen que amoldar a este mundo, sino tienen que ser transformados en su manera de pensar. Por eso Pablo habla, ¿no?, en Romanos 12:2, cuando dice, ¿no?, que no se amolden a este mundo, sino que sea el entendimiento renovado. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Tiene que renovarse en su mente, ¿sí? Cuando nuestra mente es renovada, ahí es donde somos efectivos. Y es ahí donde podemos hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde podemos ser sal y luz de esta tierra, cuando la mente es renovada y no es llevada por el flujo de esta cultura, sino que realmente hay una transformación donde la palabra te renueva, te transforma. Y ahí aplicás la palabra. El flujo de esta cultura te dice, hace días atrás me decía una persona, mentí, así tenés ese beneficio, me dice. Mentí, así podés sacar ese beneficio. Discúlpeme, le digo, pero yo no voy a mentir, no me voy a meter en eso, le digo. ¿Por qué? Porque si vos te dejás amoldar por lo que ellos piensan, ellos están tras la mentira, tras la vanidad, y la misma Biblia dice, renuévense en el espíritu de su mente, hablen verdad,
¿Vieron cómo cambian? Es una manera de pensar diferente. Hable verdad cada uno con su prójimo, dice la Biblia, ¿no? Entonces es reemplazado, ¿no? Porque cuando uno tiene la mente de Cristo, realmente se establecen estos principios. En Efesios está esto, ¿no? Uno marca la diferencia, ¿no? Y uno puede ser luz y sal de esta tierra. Tener la mente de Cristo es reemplazar también la mentira por la verdad. Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto, miren cómo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dicen? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójense de eso, dice. ¿Y qué dice? Renovaos en el espíritu, ¿de dónde? De nuestra mente. Y dice, ahora, despójense de eso, de la mentira, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Entonces, eso es una mente renovada y una mente transformada por el Espíritu de Dios. Ahora sí, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, y no solamente queda en una información, sino es aplicado a nuestra vida, a nuestro diario vivir, el flujo de la cultura puede invadirnos, pero realmente nosotros tenemos la mente de Cristo, adoptamos al 100% la mente de Cristo y ahora podemos reemplazar la verdad por la mentira, ¿no? Es así, hermanos, reflejamos así, usted viviendo así en verdad, ¿a qué está reflejando? La vida de Cristo. Cuando usted está diciendo la verdad y está desechando la mentira, usted está estableciendo y está manifestando en usted la vida de Cristo. Está siendo sal y luz. Cuando en vez de sumarse a cosas que no agradan a Dios y le están diciendo que tengas que mentir o que vaya por abajo y usted dice no, y quiero decir la verdad y que así sea, ¿no? Usted está viviendo, ¿no? Adoptando la mente de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Usted está adoptando la mente de Cristo. ¿Sí? Ahora, puedo pensar de la forma que Cristo piensa. En Filipenses dice, haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se humilló hasta lo sumo. Haya ese sentir, esa manera de pensar también, ese sentir, esa manera de pensar que hubo en Cristo. ¿Y cómo piensa Cristo? Miren, lo vemos en su vida, ¿no? En su humildad, en su pureza, en su santidad, en cómo Él se conducía, ¿no? Pensar de una manera correcta, de una manera bondadosa, como piensa Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Tener pensamientos puros. ¿Cómo hacemos esto cuando hay una batalla, no? Es cuando buscamos las cosas de arriba. Por eso Colosenses 3:1, 2, no lo busque, yo se lo leo, dice, si pues habéis resucitado, acá habla de una nueva vida, hermanos. Si realmente hay resucitado con Cristo, hay vida de Cristo, busquen, dice, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, cuando nosotros resucitamos a una vida nueva, ahí podemos también buscar las cosas de arriba. ¿Cómo es? Poner en primer lugar a Dios, no en cosas vanas que son efímeras, momentáneas. Busco edificar mi vida con cosas que me edifiquen. Escucho predicaciones que me alimenten, que me edifiquen mi vida. Leo la palabra de Dios que me renueva. Al leer la palabra de Dios trae un renuevo a mi mente. Nos llenamos de la palabra de Dios. Porque también Satanás tentó a Jesús ¿en dónde? En la mente. Las tentaciones ¿dónde vienen? A la mente. Y por eso dice Pablo, en otra versión lo voy a leer, en 2 Corintios 10:5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sí? Son fortalezas, ¿no? Que deben ser llevadas cautivas a la obediencia de Cristo. Que lo que pensamos pase por el filtro de la palabra de Dios. Si lo que pienso
lo que viene a mi mente no va acorde a los principios y a la voluntad de Dios, tengo que capturar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Llevarlo cautivo es llevarlo como un reo, ¿no? Este pensamiento, llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo, ¿sí? Por eso nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Esto implica que cada pensamiento debe ser reemplazado por la mente de Cristo. Y esto es en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. ¿Qué Dios dice respecto a esta situación? ¿Qué debo hacer con este negocio? ¿Qué debo hacer con este noviazgo? ¿Qué dice Dios respecto al noviazgo? ¿Qué dice Dios en el matrimonio? En todos los aspectos de nuestra vida. Y el filtro para saber eso es siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro que nosotros podemos ver, un espejo que podemos ver cómo estamos. Rechazar todo pensamiento que no viene de Dios. Satanás, como le dije recién, está al acecho también de bombardear nuestra mente, ¿sí? Pero está en nosotros darle lugar o no. Uno solito decide qué hacer, si abrir la puerta o cerrarla, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás mirando en tu teléfono? ¿Qué es lo que estás escuchando? Uno solo decide si abrir o cerrar la puerta. Entonces, para que eso no se haga una fortaleza después y después les traigamos los problemas a Dios, porque así somos, hermanos. Dejamos que esos pensamientos vengan y le traemos todos los problemas a Dios. Cuando Dios pide nuestro corazón primero, dame los pensamientos primero, así no me traes los problemas. Así somos, hermanos. Le traemos los problemas y Dios dice, dame tus pensamientos primeramente. Por eso la importancia del creyente, este tema que estamos hablando en esta mañana, de tener la mente de Cristo. ¿Sí? Esto vamos a ir aprendiendo, ¿no? Que la mente de Cristo podemos tener, como les decía, dominio propio, porque somos participantes, dice Pedro, de una naturaleza divina. Somos participantes de una nueva naturaleza. Y es ahí en la mente también donde vienen también los pensamientos de afanes que quieren desgarrar la mente. ¿Y qué hace el afán? ¿Qué quieres derrocar de nosotros? La fe, la confianza. Y así ejemplos que le voy dando, ¿no? Tentaciones tenemos, sí, pero usted como un hijo de Dios nacido de nuevo, tiene a disposición la mente de Cristo. Usted puede adoptar la mente de Cristo. Podemos decir todos juntos, podemos adoptar la mente de Cristo. Amén. ¿Sí? Podemos. Aun cuando muchas veces cometemos necedades y decimos, ¿de dónde vino esta situación? ¿De dónde vino este problema? Pasa que, hermanos, es ahí donde no estamos afinando el oído o no estamos acorde a lo que Dios piensa, ¿sí? Y vienen los pesares, vienen las cuestiones, decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Y bueno, ahí está el filtro de la palabra de Dios. Incluso también, como nuestra naturaleza no ha sido regenerada totalmente, también nuestra naturaleza se inclina. En el capítulo 7, esto lo aborda también el apóstol Pablo de la carta a los romanos. Yo queriendo hacer el bien, trato de hacer el mal. Entonces hay una lucha también y nuestra naturaleza humana se inclina. Somos más tendientes a querer hacer lo que nosotros queremos. Pero tenemos que aprender a llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cómo llevar a cabo los pensamientos de Cristo? ¿Cómo yo llevo a cabo con mi vida esa manera de pensar de Cristo? Es plasmada en mi propia vida. ¿Cómo puedo hacer esto yo? Cuando me examino ante su palabra, cuando aprendo a ser sensible y ser guiado por su espíritu. ¿Sí? Es así, donde la cultura quiere amoldarnos y que nos amoldemos, pero la Biblia nos invita, a mí y a vos, a ser transformados a la mente de Cristo, a pensar de otra manera diferente. Es más, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos pensamientos mucho más elevados, hermanos. Por eso dice Romanos 12:2, en Nueva Traducción Viviente, le voy a pedir, dice lo siguiente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas
al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán, miren, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Ahora está, en no amoldarnos a lo que el mundo piensa, y nos exhorta a que nosotros seamos transformados, no nos amoldemos a esta cultura, ¿sí? Renovemos nuestros pensamientos, cambiemos. ¿Y cuándo puede suceder eso? Cuando Pablo le dice a los colosenses, moren ustedes en abundancia la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia, como dice Colosenses, ahí, hermanos, podemos nosotros ser transformados por el poder de Dios. Renovarse es llenarse de los pensamientos de Dios. Eso es renovarse. Renovarse es llenarme de los pensamientos de Dios. ¿Cuántos quieren pensar como Cristo piensa? Pero saben, hay cosas que también hay que abandonar, hay que desechar, hay que dejar. En Mateo 5:29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor que te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esto no es literal, ¿no? Sino que implica que hay algo en nuestras vidas que está causando ese problema y que tiene que ser quitado. Y nos lleva a tener esa manera de pensar de Cristo, es desechar eso, desechar esos pensamientos que no van acorde a la voluntad de Dios, que quieren ir en contra de la voluntad de Dios, es desecharlo. No pensar que ese chiste que te hicieron en el trabajo, ese chiste grosero, está bien, te estás amoldando a ellos, sino que marcas una diferencia. Decís, no, miren lo que dijo David, yo lo voy a leer en un Salmo 101, pero en otra versión. Miren lo que dice, Tú eres justo y fiel, dice esta versión. Traducción del lenguaje actual dice, tú eres justo y fiel, dice este Salmo. Por eso quiero cantarte himnos, dice. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Quiero, dice, vivir una vida correcta y demostrar en mi propio palacio que no guardo malos pensamientos. No quiero, dice el verso 3, no quiero poner los ojos en la maldad que me rodea. No quiero nada con los desobedientes. Odio todo lo que hacen, dice, me alejaré, de los malos pensamientos y no participaré en nada malo, dice esta versión, ¿no? Ahí está hacer la diferencia también teniendo la mente de Cristo, hermano. Cuando uno tiene la mente de Cristo, piensa de una manera diferente. Cuando uno tiene la mente de Cristo, no le es una carga orar, leer la Biblia, congregarse, buscar las cosas de arriba. No es una carga. No dice, otra vez tengo que ir a congregarme el domingo a la iglesia, otra vez tengo que leer la palabra, tengo que orar. No es una carga. Cuando la mente es transformada y tenemos la mente de Cristo, esos hábitos se van haciendo en nuestra vida, ¿no? Natural, ¿no? Venimos a la casa de Dios con una expectativa a que Dios me hable, que Dios hable a mi corazón. Y venimos con una manera diferente de pensar. Pero cuando la mente no ha sido regenerada, transformada, y no le importan las cosas de Dios, no le importa congregarse un domingo, recibir la palabra, no, porque hay otras prioridades. Pero cuando está la mente de Cristo, son otras las prioridades. Amarás al Señor tu Dios, ahí está, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando está la mente de Cristo, servimos a Cristo también, con nuestra fuerza, con lo que hacemos. ¿Sí? Sigamos. Eso también produce en nosotros que nuestra manera de pensar cambie. Esto implica las decisiones que tomamos también en la vida. Nos empezamos a vaciar de nosotros mismos y nos llenamos de Cristo y de la palabra y le damos importancia realmente a las cosas que realmente tienen sentido. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, la sabiduría de Dios,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso es la mente de Cristo, hermanos. Una mente transformada. Ya no pensamos como antes, porque ahora la palabra de Cristo gobierna mi mente y tu mente. Cuando, mis hermanos, nosotros dedicamos este tiempo a Dios, en vez de dedicar un tiempo, qué sé yo, a estar viendo una serie de Netflix y dedicamos tiempo a llenarnos de los pensamientos de Dios, ¿cómo cambia, mis hermanos, nuestra manera de pensar? Ahí sí adoptamos la mente de Cristo al 100%, ¿sí? Y la mente de Cristo se plasma en las personas que están llenas de la palabra y no en las personas que se llenan de otras cosas, sino en las personas que se llenan de la palabra de Dios. ¿O qué le vas a hablar a las personas si no nos llenamos de la palabra? ¿Qué le vas a hablar? ¿El capítulo que viste en Netflix? Si no te llenas de la palabra, ¿no? De lo que tenemos, damos. Y la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sí? Entonces hoy podemos decir que podemos tener la mente de Cristo. ¿Sí? Y podemos alinearnos a su voluntad. Hoy podemos decirle, Señor, yo quiero pensar de esa manera. ¿Sí? Quiero ser como tú, Señor. Quiero ver que tu gracia fluya en mí. ¿Sí? Cuando la mente de Cristo se plasma en nosotros, como le decía, no es difícil orar, meditar su palabra, adorar, cantar. Porque cuando tenemos la mente de Cristo, hermanos, tenemos paz con Dios y con las personas, con nuestras relaciones. Por eso Pablo a los Filipenses dice que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que daría la gente, no? Por tener en sus pensamientos un poco de paz. ¿No? Hay personas que no pueden tener paz en sus pensamientos, no pueden dormir. ¿Qué es lo que darían las personas que por un poco de paz en su mente? Y eso es lo que ofrece Cristo. Jesús es el príncipe de paz. Mi paz os doy, mi paz les dejo, pero yo no la doy como el mundo la da. Entonces, la mente de Cristo nos lleva a tener pensamientos que son honoríficos, que son honorables, porque dice Pablo a los Filipenses 4:8, dice, por los demás hermanos, le voy a pedir que lo pongan en pantalla, por lo demás hermanos, eso es tener la mente de Cristo. Todo lo que es verdadero, miren, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud alguna, dice, si hay algo digno de alabanza, en esto tenés que pensar. Lo que aprendiste, dice Pablo, ¿no? Y recibiste de mí, y oíste, y viste en mí, esto haced, y miren, el Dios de paz estará con vosotros. Pero miren lo que dice, ¿no? Lo que viste, aprendiste y viste en mí, y el Dios de paz va a estar con ustedes. Esa es la mente de Cristo, hermanos. La que piensa en todo lo honesto, en todo lo que es amable. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente que hoy nosotros podemos adoptar al 100%, en pensar en todo lo honesto, en todo lo puro. Esa es la mente que nosotros podemos adoptar hoy en esta mañana. Cuando tenemos la mente de Cristo, pensamos de esta manera. ¿Sí? Y hoy es tiempo de reprogramar tu mente. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, yo quiero tu mente, Señor? Si hay que reprogramarme, Señor, reprograma mi mente en esta mañana para que yo pueda pensar como Cristo piensa, para que veamos las cosas como Cristo la ve, viviendo una vida en el Espíritu, para poder decirle en esta mañana, Señor, renueva mis pensamientos, renueva mi mente, Señor. Solo los que tienen la mente de Cristo pueden experimentar ese renuevo también. Aquellos que tienen la mente de Cristo, la Biblia dice que tú guardarás en perfecta paz a cuyo pensamiento en ti persevera, dice. Tú guardarás en completa paz a cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí? Paz con Dios, paz con las personas. ¿Sí? Tener la mente de Cristo es cuando su palabra te renueva, te transforma,
Esos pensamientos de miedo se van y te infunde fe, aliento, ánimo. Esos son los pensamientos de Dios. Y desechan esos pensamientos que vienen en contra de nuestra mente también. Es tener la mente de Cristo sin tener que vivir una dicotomía o una dualidad de pensamiento, ¿no? Como el ejemplo que le puse de la mente carnal. Sino nosotros ser transformados. Yo quiero ser transformado por el poder del Espíritu Santo que me renueve la mente, los pensamientos. En esta mañana quizás hay personas que no conocen de Cristo o que nos están escuchando también, que tienen problemas, pensamientos que no lo dejan en paz, preocupaciones, problemas emocionales, rupturas de relaciones, ansiedad, miedo, enojo, falta de perdón, amargura, pecados. Pero así usted y yo, ¿no llegamos nosotros así a Cristo? ¿Y qué hizo Él? Nos transformó, nos renovó la mente, nos cambió nuestra manera de pensar para que tengamos y adoptemos la mente de Cristo. Que en esta mañana deje que su palabra y su Espíritu Santo cambie tu manera de pensar. Quizás en esta mañana algunos necesitan ser renovados, otros necesitan a Cristo y poder tener la mente de Cristo, ¿sí? Si hoy te determinás a tomar la palabra de Dios y le decís, Señor, con todo tu corazón quiero cambiar mi corazón, Él mismo saca ese corazón de piedra y pone uno de carne. Así como dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Si nosotros adoptamos la manera de la mente de Cristo al 100%, es ahí donde podemos vivir una vida plena en el Espíritu. Si querés eso, yo te invito en esta mañana a que con una determinación en fe le puedas decir, Señor, renová mis pensamientos, renová mi mente. Necesito, Señor, lo que tú dijiste en tu palabra, Señor, yo lo creo. Que puedas ponerte en pie. Yo no te voy a decir que pases acá adelante, pero te invito en esta mañana a que con tu corazón, si Dios te habló, si querés ser renovado por el Espíritu de Dios en esta mañana, si quizás te falta paz, en tus pensamientos no tenés paz y necesitas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesucristo está acá en este lugar. Jesús, en esta mañana, pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Decir, pone en mí, Señor, la misma mente que hubo en Cristo. Quiero servirte con mi vida, Señor, y que tus pensamientos sean mis pensamientos, Señor. Para que puedas, Señor, ser sal y luz de esta tierra, Señor. Al 100% te comprometes a decirle, Señor, al 100% quiero tu mente. Al 100% quiero de ti, Jesús. En esta mañana, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, los pensamientos son renovados por la palabra, son purificados por la palabra y nos alineamos, Señor, a tu voluntad, Señor.